Decimos esto es de sentido común como si el sentido común fuese algo inapelable, estable, pero de hecho ocurre que el sentido común cambia, evoluciona, a veces incluso se contradice. Así, lo que hace 50 años parecía evidente del sentido común, hoy resulta extraño. Y lo que hoy nos parece indiscutible, ¿podría ocurrir que dentro de unos años cambie? Podría ser. Pero entonces, ¿qué es exactamente el sentido común? ¿Lo que dice la mayoría? ¿Una especie de hábito colectivo? ¿U otra cosa distinta? De eso vamos a hablar hoy. Para verlo vamos a empezar en Grecia, con Aristóteles. Lo que llamamos sentido común, en griego koiné aisthesis, en Aristóteles no tiene nada que ver con comportamientos humanos. Tiene que ver con la percepción, con lo que vemos, oímos, etc. Por eso se llama sentido. Es un tipo de sensibilidad. De hecho, si nos fijamos en los sentidos, nos proporcionan color, sonido, movimiento, etc. Pero el color lo percibimos con la vista, el sonido con el oído. Pero hay una integración de esos datos reales dispersos que me hacen decir, esto es un perro. Esto es lo que hace el sentido común, unificar los datos dispersos de cada uno de los sentidos. Y por eso se llama común. Vamos a ir construyendo desde aquí. Si lo que yo veo y oigo son datos relativos a un perro, que es un animal que yo conozco, mi sentido común unifica esos datos y me dice, es un perro. Pero si es un animal que no conozco, me quedo con los datos. Veo que es negro, grande, pequeño, que se mueve, que hace este ruido, pero no sé qué es, no tengo la unificación. O haré una unificación diciendo, es un animal, pero no qué tipo de animal. O sea, el sentido común se apoya en un saber previo. Para hacer la unificación tengo que saber antes. Los datos no son suficientes. El sentido común construye el mundo con los datos. El sentido común construye el mundo coherente. He hablado de un ejemplo donde los datos son coherentes. Ladra, se mueve, etc. Es un perro, es coherente. Pero todos conocemos el ejemplo del palo que aparece recto al tacto y torcido a la vista cuando se introduce en un líquido. Los datos son contradictorios. La integración es lo que construye el mundo. Los datos solo son fragmentos, pero la unidad del mundo se construye gracias al sentido común, gracias a la unificación. Esto ocurre así cuando los datos son coherentes, pero ¿qué ocurre si hay contradicción? Solo tendríamos fragmentos. Por una parte parece recto, por otra parte parece quebrado. ¿Cómo es? No podemos saberlo. El sentido común unifica. Pero como hemos dicho antes, el sentido común se apoya en el saber, de manera que quien sabe más, ve más. Donde unos ven un perro, otros ven un perro amistoso y otros un perro peligroso. Los datos son los mismos, lo que cambia es la integración, lo que cambia es lo que saben de perros quienes lo califican como amistoso o como peligroso. No hablamos de la intención de quien dice de que el perro es juguetón o peligroso, sino de lo que saben. Si una de estas personas es un experto en perros, lo que él diga, que es peligroso o juguetón, es lo que tiene valor. De manera que no se trata solo de integrar, sino desde dónde se produce la integración. A más sabiduría, el juicio del sentido común es más adecuado. En definitiva, el saber modula la percepción, porque el sentido común no es solo la capacidad de integrar los datos, sino la capacidad de integrar los datos desde una sabiduría acumulada. Y aquí aparece algo importantísimo. Esta sabiduría acumulada no la construye cada uno desde sí mismo, sino que es una sabiduría que se ha construido como sedimentación vital, es heredada y es natural. Es decir, de alguna manera, cada uno empieza a unificar el mundo, a entender el mundo, a moverse en el mundo desde la sabiduría que le presta su punto de origen. Digamos, sus padres, que son los primeros que le enseñan a ser prudentes ante un perro que no conoce. De manera que cada persona recibe ya un mundo estructurado, organizado, que es la fuente de la sabiduría desde la que va a moverse su sentido común. Y luego ese saber heredado, esa condición natural, ya la irá educando, mejorándola, ampliándola en ciertos ámbitos, etc. Y del mismo modo que sin la koiné aisthesis, sin el sentido común en el ámbito de los sentidos, no habría un mundo compartido,
En el mundo humano ocurre algo paralelo. Necesitamos integrar y dotar de sentido a las experiencias humanas. Y no es casual que en alemán sentido común se diga gesunder Menschenverstand, es decir, sano entendimiento humano. Es decir, no es lo que piensa la mayoría, es una razón humana normal, sana, no enferma, no deformada, no manipulada, no movida por las pasiones o por los deseos desordenados. De manera que el sentido común aparece así como algo que no es trivial, es signo de salud y vitalidad intelectual. Y la salud no se improvisa, se hereda, se cultiva, se forma. Tampoco es casual que las lenguas que derivan del latín hablen de sentido común. Es la traducción de la koiné aisthesis de Aristóteles. Es decir, hace referencia a una instancia que permite que haya mundo común y no mera acumulación de datos. Esta línea hace referencia a la estructuración del mundo común frente al alemán que subraya la salud del entendimiento. Seguramente en un sano sentido común ambos aspectos estarán fundidos. Cada persona recibe un mundo ya organizado, ya estructurado y articulado. Y cuando crece aprende a integrar esa sabiduría y darle su toque personal. Por eso en el sentido común de cada persona hay matices, variaciones. Si hay variaciones entre los individuos, entre las culturas, entre las comunidades de distintos lugares o distintas épocas, la variación es más evidente. El sentido común no es idéntico en distintas épocas. Aprende a unificar lo que es relevante, lo que es significativo para esa comunidad en este momento. Vamos a verlo. Pensemos en Telémaco, el hijo de Ulises. Para un griego de esa época, formarse a sí mismo era prepararse para desempeñar la tarea que la vida te ha otorgado. En el caso de Telémaco, hijo de Ulises, significaba aprender las artes del combate, del liderazgo, de la palabra, del gobierno, para ser aquello a lo que está llamado a ser. Todo eso, su sentido común, lo ve como lo natural, lo que le corresponde, y por tanto realiza ese tipo de actividades. Y se planta así ante la vida. Esa es la opción razonable, evidentemente. Eso es ser un buen griego en ese momento. Su futuro consiste en llevar a plenitud eso que él ha recibido. Nuestro marco actual es distinto. Si pensamos en nuestros hijos, no les recomendaríamos que aprendieran las artes de la guerra y demás, sino que diseñen una trayectoria personal con estudio, formación, universidad, que encuentren un trabajo, etc. Eso es sentido común, no hay que justificarlo. Pero el sentido común nos está diciendo cosas muy distintas a lo que le decía a Odiseo o a Telémaco. Pero en ambos casos el sentido común se adecúa a lo que hay en ese momento, a la experiencia, y desde esa sabiduría emite el juicio de lo más razonable, lo más sensato, lo más adecuado. Pero se ve que hay una evolución respecto a la realidad humana, respecto a nuestro conocimiento, respecto a nuestras expectativas, y por tanto el juicio del sentido común va variando, lentamente, orgánicamente, al paso de los siglos, pero va variando. Hasta que llega la modernidad. La modernidad, en este punto, como en tantos otros, introduce una ruptura notable. Volvamos a lo que decíamos hace un instante, que es de sentido común. Recomendarles a nuestros hijos que estudien, se formen, encuentren un trabajo y se sitúen en la vida. De sentido común, incuestionable. Integra la sabiduría de nuestra época. ¿Qué pasa cuando se consigue eso en nuestro mundo? Cuando alcanzamos lo que el sentido común nos dice. Veamos a Kafka, veamos la Metamorfosis. Ahí tenemos a Gregor Samsa, que es una persona que ha realizado esas indicaciones del sentido común. Es un buen hombre, es un buen trabajador, está bien integrado en su sociedad, pero un día aparece convertido en un insecto, algo indeseable y contrario al sentido común. Si lo ha hecho bien todo, ¿por qué se ha transformado en un insecto? Gregor no es un hombre que fracase, es un hombre que cumple. Y precisamente en ese cumplimiento aparece la ruptura. El palo que parecía recto empieza a resquebrajarse. Porque su vida, que es una vida humana, se ha integrado funcionalmente. Trabaja, produce, sostiene, cumple. ¿Pero es ese el objetivo de un ser humano?
¿Es eso una vida humana? El sentido común ha aprendido a integrar nuestro mundo en términos funcionales. Pero la vida humana es más que la función, y ahí se produce la ruptura. Eso que el sentido común anuncia permite al individuo ganarse la vida e integrarse en lo que Bergson llama una sociedad cerrada, es decir, un hormiguero eficaz, es decir, un insecto, pero no permite integrarnos en una comunidad viva, humana. No permite que nos realicemos como hombres, porque el hombre no aspira solamente a funcionar, a sobrevivir, aspira a crear, a elegir, a la plenitud, a ser reconocido como alguien y no como algo. Cuando la integración se reduce a función, a trabajo, el mundo sigue ahí y está ordenado. La formación encaja, el trabajo encaja, la estabilidad encaja, el palo parece recto. Pero algo no termina de integrarse. La integración funciona, nos ganamos la vida, pero el hombre no termina de sentirse a gusto en su lugar, porque es una integración insuficiente, no incorrecta, insuficiente, le falta algo. Y en el mundo moderno todavía ocurre algo nuevo, porque se toma conciencia de que la variación del sentido común puede ser fruto de una intervención, y no solo como hasta ahora, fruto de la lenta evolución de la sabiduría humana. El comunista Antonio Gramsci señala que el sentido común es el lugar donde se juega la hegemonía cultural. Es una sedimentación histórica que puede ser orientada desde los lugares donde se fragua la vida en común. Y esto no es solo reflexión, esto se ha llevado a la práctica. Orwell, en 1984, muestra cómo se modifica el marco desde el cual se integran y se interpretan los datos. En el célebre interrogatorio en el cual al pobre ciudadano que representa a cada uno de nosotros se le hace decir que 2 y 2 son 5 o 4 o 6, da igual los datos. 2 y 2 son exactamente lo que dice el partido porque lo dice el partido. Hay una modificación del marco que se independiza respecto a los datos, respecto a la sabiduría y se somete totalmente al principio que rige lo que nosotros tenemos que ver, sentir y entender. La evidencia, el sentido común, no brota ya de la experiencia compartida, de la sabiduría compartida, sino de las consignas del partido, de las consignas ideológicas. Esto ya no es una evolución orgánica, esto ya es un diseño de la sociedad, esto ya es ingeniería social. Y por primera vez en la historia la capacidad técnica de modificar el modo en que vemos el mundo y nuestra vida alcanza una escala inédita, terrorífica. Hablamos de educación, de medios de comunicación, de redes, de lenguaje, de valores. Ahora el sentido común no solo cambia con el tiempo, puede ser modificado a voluntad. Y por eso nuestra desorientación actual no solo es fruto de que los tiempos cambian, sino de que hay una capacidad tremenda de modificar el modo en que vemos el mundo y nuestra propia vida. De modo que el sentido común, nuestro sentido común, ha dejado de brotar de la sabiduría de la comunidad viviente en la que participamos para ser administrada. Y ahí el hombre pierde algo esencial y se convierte en un insecto, como Gregor Samsa. No perdemos opiniones, no perdemos marco, perdemos mundo, perdemos sentido. Y la solución no es contrarrestar este marco con otro marco, no es imponer mi diseño frente a otro diseño. La única solución es recuperar el contacto con la experiencia, con la realidad. Y eso significa algo muy concreto: distinguir quién sabe de perros y quién no. Quién integra desde la experiencia real, quién ha tratado con el mundo, quién ha vivido sobre lo que juzga y quién intenta imponer su marco. Si queremos volver a reconstruir las comunidades vivas, las comunidades de sentido, tenemos que volver a escuchar a quienes saben del mundo, de los perros, de nosotros. En varias ocasiones hemos dicho que no somos versos sueltos. Hoy podríamos añadir:
El sentido común es lo que mantiene unido el poema, lo que da sentido a nuestro verso. Si esa unidad se fragmenta, si perdemos la conexión con el poema, sigue habiendo palabras, pero ya no hay mundo, ya no hay sentido. Quizá la tarea hoy no sea empezar de cero, sino volver a integrar inteligentemente lo que ya está ahí. Gracias por pasar por aquí. Si te ha gustado este enfoque, dale me gusta, suscríbete al canal y recomiéndanos a tus amigos.